Muy buenos días, tengan todos, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Estamos ya en la recta final para terminar no solo la tercera epístola de Juan, sino la serie de epístolas del apóstol Juan. Les invito, hermanos míos, a abrir sus Biblias en esta mañana. Estaremos en, por supuesto, el único capítulo que tiene tercera de Juan, versículos 13 y 14, en este mensaje titulado Comunión cara a cara. Esta será, hermanos míos, la primera parte de dos partes que estaremos aprendiendo de esta despedida en la tercera carta de Juan. Dice así la palabra de Dios: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Oremos, hermanos míos. Señor y Padre, damos las gracias en esta mañana, Señor. Te agradecemos profundamente, Señor mío, el privilegio que tenemos de poder estar reunidos como un pueblo, el pueblo tuyo, Señor, en tu presencia, Padre, en este tu día, el día del Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, porque mostraste tu amor, Señor, que aun siendo nosotros pecadores, diste a tu Hijo a morir por nosotros. Señor mío, te pedimos en esta mañana, Padre Santo, que abras nuestro entendimiento, ilumines nuestro discernimiento, Padre Santo, para entender el privilegio, Señor, que tenemos de estar físicamente congregando, Señor, en tu iglesia. Señor Padre, que tú nos transformes para hacer la obra a la que nos has llamado, Señor. Te pedimos todo para la gloria de tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En estos versículos, amados hermanos, el apóstol Juan comparte su sincero deseo. Él nos dice: yo tenía muchas cosas que escribirte. Recuerde que Juan le está escribiendo al hermano Gallo. Gallo es el receptor primario de la carta. Y dice Juan: pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. De ahí, hermanos míos, tomamos el título de este mensaje. Aquí Juan nos señala una verdad que es más relevante hoy que nunca en la historia humana, hermanos míos. Porque en un mundo cada vez más caracterizado por un exagerado individualismo y por las relaciones superficiales, donde las interacciones en una pantalla a menudo reemplazan las conexiones sinceras de corazón a corazón, el llamado a una comunión genuina es absolutamente urgente. Si nosotros no tuviéramos la enseñanza del Nuevo Testamento, si nosotros no tuviéramos, hermanos míos, la enseñanza de la palabra de Dios, pensaríamos que lo más normal fuera ir moviéndonos hacia una manera de interactuar con los demás puramente virtual. Sin embargo, vemos en esta carta, hermanos, que el anhelo de Juan de encontrarse cara a cara con Gallo, su hermano en la fe, y con otros creyentes, no es simplemente un deseo sentimental. Hay mucho más que eso. Este es el patrón divino para la iglesia. Este es el modelo mandado por Dios para una auténtica comunión cristiana que se fortalece para avanzar el reino de Dios. Hermanos, es mucho más que simplemente venir porque quiero ver a mi hermano. Es mucho más que quiero estar contigo, Gallo, porque tengo muchas ganas de verte. Por supuesto hay esas ganas de encontrarse con él, pero de nuevo hay una razón teológicamente profunda al respecto. Nuestra fe, la fe cristiana, es inherentemente relacional, es esencialmente comunitaria y es diseñada por Dios para desarrollar interacciones profundamente personales y tangibles. Vemos, hermanos míos, que en Hechos capítulo 2, versículo 42, la iglesia primitiva entendió esto muy bien, porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es el modelo, vuelvo a decir, repito, hermanos, el modelo que Dios estableció
para el fortalecimiento de la iglesia, para el avance del evangelio en el mundo. Note de nuevo usted, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y pensemos en nuestra congregación, pensemos en nuestra iglesia, pensemos si esto es también lo que nosotros estamos haciendo hoy. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, estudiar la Escritura, profundizar en el entendimiento de la Biblia, estando juntos como hermanos, aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice? Comunión unos con otros. La iglesia primitiva tenía el entendimiento de que era necesario una profunda comunión los unos con los otros. Además dice, en el partimiento del pan, ellos comían juntos. Porque, hermanos, una cosa va pegada con la otra. Ese tiempo que pasaban juntos, esa comunión que tenían juntos, muchas veces era acompañado también de alimentos. Comían juntos, no solo porque les agradaba comer, sino que, hermanos, culturalmente en el primer siglo, el estar comiendo con los demás implicaba que se tenía una comunión, una amistad, un compañerismo con aquellos con los que se comía y se partía el pan. Y además, en las oraciones, la iglesia sabía, entendía que estaba en urgente necesidad de estar juntos en oración. Y sin embargo, hermanos, en la cultura actual, el sistema de este mundo busca aislarnos, quiere debilitar nuestras relaciones y fragmentar el cuerpo de Cristo a través de distracciones digitales y conexiones virtuales que carecen de cualquier tipo de profundidad. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a un estándar mucho más alto, a una comunión más rica y profunda que solo y únicamente puede lograrse a través de encuentros personales cara a cara, de manera presencial. Es imposible desarrollar una comunión y una relación profunda con alguien al cual nunca ves. Imposible, hermanos. Hay que estar ahí. Físicamente, corporalmente. Es necesaria tu presencia, hermano cristiano, hermana cristiana, con el pueblo de Dios. Esta mañana exploraremos la importancia vital precisamente de esa presencia física y de la interacción genuina en la vida de un creyente. Descubriremos, hermanos, cómo esa comunión debe fortalecer nuestra fe, debe profundizar nuestro amor y debe fortalecer nuestra unidad en Cristo. Así que prestemos atención, hermanos, al ejemplo del apóstol Juan y busquemos entender, discernir, abrazar, tener la convicción de lo que es esa tremenda bendición irreemplazable que es el poder encontrarnos cara a cara, congregar físicamente juntos. Busquemos honrar a Dios, hermanos. Busquemos honrar al Señor en nuestras relaciones y avanzar así su reino juntos. Vamos a tener, hermanos, solo un punto en esta mañana. Estarán los versículos 13 y 14, por supuesto, la importancia de una comunión real. Y lo que quiero que prestemos atención, hermanos míos, es cuáles son las implicaciones, de dónde surge la idea bíblica y teológica de que es importante estar presentes cara a cara cuando se habla de congregar, de estar en comunión, de estar juntos. ¿Por qué es que el pueblo de Dios necesita estar en comunión? Leo los versículos una vez más, hermanos. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Note cómo empieza este versículo 13. Dice Juan a Gayo, yo tenía muchas cosas que escribirte. ¿Qué son estas muchas cosas que Juan tenía que escribir y de las cuales quería tener una conversación con Gayo? Hermano, se refiere a la enseñanza, se refiere a la doctrina, se refiere al andar cristiano, a la vida cristiana, a la fe. Particularmente, hermanos, esto se refiere a lo que está relacionado con la obra misionera evangelística que se está llevando a cabo en Asia Menor. Particularmente eso, esa obra a la cual Gayo ha puesto su corazón, esa obra en la que Gayo se encuentra como participante, como fiel colaborador. Juan quiere estar cara a cara platicando con Gayo asuntos del reino. Él no quiere estar simple y sencillamente pasando tiempo con su hermano Gayo para estar hablando de cualquier cosa y perder el tiempo en banalidades y
No, él quiere hablar asuntos del reino. Ese es, hermano mío, recuerde, el contexto inmediato de la carta. Por favor, no perdamos de vista el contexto local de esta carta. Es muy importante que entendamos lo que estaba sucediendo en ese momento para dar el correcto sentido a lo que Juan tuvo la intención de comunicar. Si toda la carta nos está hablando del hecho de los problemas que está enfrentando Gayo a causa de Diótrefes, si se nos está hablando, hermanos míos, de esa acción por parte de la iglesia en ayudar, en contribuir, en que las misiones avancen, y Juan le dice a Gayo, quiero platicar contigo algunas cosas cara a cara, no quiero escribírtelas. Hermanos, se está refiriendo a todo este tema del avance del reino. Juan quiere llegar donde Gayo, y por supuesto con los hermanos que están en Asia Menor, en la iglesia local donde Gayo, para empezar a hablar de las estrategias necesarias que se necesitan para continuar el avance del reino. Y dice, esto no lo podemos tratar, hermano Gayo, en una carta. Hay que reunirnos, quiero verte, quiero estar ahí, porque vamos a hablar cosas importantes en los asuntos del reino, a saber, el apoyo a la obra de llevar el evangelio por Asia a través de misioneros, el avance del reino de Dios. Y dice Juan, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Dice Juan, no quiero solo dejártelas en papel ahora, no es lo más apropiado, no es lo mejor. Hay tantas cosas que tenemos que hablar que una carta, hermano Gayo, no nos va a servir por el momento. Hermanos, no significa que dejar algo escrito no esté bien, sino que en el caso particular, de nuevo, de acuerdo a la situación de Juan y de acuerdo a la situación que estaba ocurriendo en Asia Menor donde Gayo, era mejor no comunicarlas por carta. Era mejor, hermanos míos, no simplemente escribírselas a Gayo. Y el versículo 14 nos dice la razón, dice, porque, aquí está la razón, espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Juan quiere pasar tiempo con Gayo frente a frente. Quiere estar ahí donde está Gayo. Quiere experimentar lo mismo que está viviendo Gayo. Quiere saber cuál es la situación, qué está sucediendo con todos estos problemas ocasionados con Diótrefes. Quiere estar de primera mano en el lugar de los hechos con su hermano Gayo para apoyarlo y para hablar asuntos que tienen que ver con el avance del reino. Quiere estar físicamente presente con él, porque estos asuntos que él tiene que tratar deben tratarse de manera presencial. Quiere estar ahí, tiene que ser cara a cara estas muchas cosas que quiere hablar Juan con Gayo. Solo podemos, hermanos míos, imaginar esas conversaciones del apóstol Juan con Gayo cuando finalmente pudieron reunirse. Hermanos, honestamente, pudiera yo imaginarme, y solo imaginarme, estar ahí y estar Juan cuando llegue a ver a Gayo, quizás sea recibido en casa del hermano Gayo, quizá en algún lugar de la iglesia local. Recuérdese, reunían en casas y los hermanos contentos de recibir a Juan y quizá Juan compartiendo con ellos y decir a un punto, ok, ahora vamos a tratar asuntos serios. ¿Qué pasa con la obra? ¿Qué pasa con las misiones? ¿Qué pasa con los misioneros? ¿Qué pasa con Diótrefes? Ese tipo de cosas, hermanos míos, esas son las muchas cosas que Juan quiere hablar con Gayo. Esta intención de Juan de estar presente cara a cara con Gayo que leemos en el final de esta carta, hermanos, nos apunta a una de las realidades más importantes de la vida cristiana, que es el de la convivencia y el compañerismo personal. Esto es lo que debemos aprender de estos versículos 13 y 14. Repito, la importancia, hermanos míos, de la convivencia y el compañerismo personal en la vida cristiana, en los asuntos del reino, particularmente en esta carta, para tratar asuntos que tienen que ver con el avance del reino de Dios en la tierra. Esta es la enseñanza que sobresale en esta despedida en la carta. La comunión y conexión que se crea entre los hermanos cuando están presentes juntos y unánimes, hermanos, es una marca y sello de garantía de que somos hijos del mismo Padre, de que somos siervos del mismo Señor, de que somos conciudadanos del mismo reino. Si no hay en nuestro corazón un impulso, un anhelo, un deseo de estar en conexión de manera física y presencial entre el pueblo de Dios,
también es garantía y sello, hermanos, de que usted no pertenece a Cristo, ni pertenece a su cuerpo. En el centro de la teología cristiana se encuentra la profunda comprensión de esta verdad, que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Esto es lo que se conoce en teología por su vocablo en latín como imago Dei. Imago Dei significa a la imagen de Dios. Fuimos creados, hermanos míos, imago Dei, lo que significa que cada uno de nosotros comparte algo en semejanza al carácter de Dios. Es necesario que recordemos esto. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, hermanos, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esta imagen divina, hermanos, que todo ser humano comparte, refleja la naturaleza relacional del Dios Trino mismo. ¿Qué quiere decir eso? Padre, Hijo y Espíritu Santo en comunión eterna. Desde la eternidad pasada, hermanos míos, nuestro Dios Trino, como una característica y atributo de su carácter, es un ser relacional. Al poner esa imagen en nosotros, debemos entonces entender la importancia de esas relaciones humanas de compañerismo y comunión como fundamento de la vida cristiana, que reflejan el carácter mismo del Dios que nos creó. En otras palabras, hermanos, si hemos venido a creer en Cristo y hemos sido hechos nuevas criaturas, así como Dios está en una perfecta relación de armonía y comunión en sí mismo, así nosotros vamos a tener en nuestro propio ser el deseo y anhelo de tener esa comunión con Dios y con otros. No puede ser diferente, porque esa es la imagen que el Señor ha puesto en nosotros. Esa es la imagen, hermanos míos, que se ve en toda su creación. Los pájaros vuelan en bandadas. Los peces nadan en cardúmenes. Las abejas se mueven en enjambres. Los lobos atacan en jaurías. Y las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen en rebaño. Es el sello indeleble del carácter de Dios en todo lo que Él ha creado. Los cristianos siguen a Cristo, hermanos, y lo hacen como un pueblo, en compañerismo, nunca en solitario. No existe el cristiano solitario. Yo conozco a uno. No, ese no es cristiano. Pero él dice que sí. Bueno, eso dice. Pero no funciona así. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Más vosotros, hablando a los cristianos, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Note estas dos palabras. Después de que dice Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, dice nación santa. Somos una nación, la nación de Dios. Pueblo adquirido por Dios, somos un pueblo. No dice que somos el llanero solitario. No dice que somos individuales. No, dice, son una nación, son un pueblo. Adquirido por Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Dice Primera de Pedro. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es evangelismo. Esto es llevar el evangelio. Esto es avanzar el reino. La razón por la cual el pueblo de Dios ha sido constituido como una poderosa nación en Cristo es para que anunciemos al Salvador de nuestras almas y anunciemos a otros el camino a la redención. Como redimidos del Señor Jesucristo, es nuestro deber y nuestro privilegio el permanecer unidos como su pueblo, como su cuerpo, como su iglesia, y no podemos permanecer callados respecto a Cristo y respecto a su evangelio.
Hermanos, el verdadero cristiano no puede ni estar solo ni estar callado respecto a la salvación. No puede. Algo lo consume por dentro, no lo pueden callar, no lo pueden detener de congregar y estar conectado con la iglesia. No pueden, nunca han podido. Los gobiernos de la historia del mundo lo han intentado al punto que han matado cristianos para poder hacer que la iglesia desaparezca y no han tenido éxito. ¿Por qué razón? Porque es Cristo en nosotros, hermanos, no nosotros mismos. Los dos elementos clave en este versículo de primera de Pedro 2:9 son estos: unidos como una gran nación, esa es la idea, y para proclamar al Señor Jesucristo, esa es la segunda idea. Estas son las dos cosas que las élites de la cultura moderna quieren que los cristianos no seamos y que no hagamos. No quieren que estemos unidos como una gran nación y no quieren que proclamemos al Señor Jesucristo. Y hacen todo para evitarlo. El mundo quiere que la fe cristiana sea una fe individual, sea una fe privada, sea una fe escondida, sea una fe callada y por lo tanto una fe inofensiva. Pero la verdadera fe cristiana, hermanos, siempre ha sido contracultural. Siempre, desde su inicio. La fe cristiana es colectiva, es comunitaria, es pública, es manifiesta, es notoria, es expresiva y es combatiente. La fuerza del evangelismo, hermanos, no es producida por un hombre. No es un pastor, no es un ministro, no es algún hermano muy fiel. Es el cuerpo de Cristo, es la unión de la iglesia como un solo hombre, como una nación, como acabamos de leer, como un pueblo que se mueve y avanza en el mundo, conquistándolo todo por la proclamación del evangelio. El mundo nos empuja a que no seamos cristianos, y en caso de serlo, que seamos cristianos sin alma, sin esencia. Eso es lo que se quiere hoy, hermanos. Corra, huya, cierre los oídos, no reciba, no consuma ningún tipo de enseñanza que le digan: sí, tú puedes ser cristiano, pero calladito. Sí, entiendo que tengas una fe, pero aquí no es para compartir fe. Aquí no se habla de religión. No estamos hablando de religión. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando de un reino que ha venido a ser establecido en la tierra. Y lo mejor es que para aquellos que están en contra de este rey se arrepientan. Porque el día viene en que Él vuelve y va a juzgar a vivos y muertos. Y cuando alguien dice: está bien, ten tu fe, pero no digas nada, guárdatela para ti, adora a tu Dios en tu corazón, en tu mente, mira, ahí está muy bien. Usted tiene que decidir si va a obedecer a la persona que le está diciendo eso o va a obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha dicho que proclamemos hasta arriba de las azoteas la salvación en Cristo Jesús. Es lo que usted tiene que decidir. Quieren que adoremos a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra casa, calladitos, que nadie nos vea, que nadie lo sepa, que no nos afecte, que no le afecte usted a nadie más, que no incomode a nadie, que no los ofenda. Por favor, si vas a predicar el evangelio, hazlo, pero que sea inofensivo. Entonces no hay evangelio. Pero no ustedes predican un Dios de amor. Bueno, si usted lee Romanos capítulo 3, de hecho acompáñeme, hermano, a Romanos capítulo 3, y es algo muy interesante lo que vemos y que definitivamente deja de lado el hecho de que como cristianos lo único que podemos hacer es hablar del amor. Vemos ahí, hermanos,
a partir del versículo 23 que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Todo eso, hermanos míos, debemos decir gloria a Dios, porque a pesar de que éramos pecadores, como estamos leyendo desde el versículo 23, hemos sido justificados gratuitamente, solo por su gracia. Pero mire el 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? ¿Para qué? Usted ha escuchado esto muchas veces. ¿Quieres ver qué grande es el amor de Dios? Mira la cruz. Amén, hermanos. El despliegue más grande del carácter de Dios se ve en la cruz. Pero la Biblia nos dice directamente en Romanos capítulo 3, versículo 25, ¿para qué es que Dios puso a Jesús en la cruz? Para manifestar su amor. No, para manifestar su justicia. Esa es la razón primaria de la cruz de Cristo. Para Dios manifestar su justicia por medio de la fe en su sangre. Hermano, y entonces el amor, no, amén, por supuesto, porque ya hemos citado y ya hemos dicho que aun siendo nosotros pecadores, Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué es lo que manifiesta la muerte de Jesucristo primero y primordialmente? La justicia de Dios. Entonces, si yo voy a predicar el Evangelio, debo comenzar como Romanos capítulo 3 me indica, que esa cruz que ves ahí en donde Jesús murió manifiesta la justicia de Dios primera y primordialmente. Por eso arrepiéntete y entonces serás receptor del amor de Dios, que es por pura gracia. Pero si nosotros ponemos el Evangelio como el mundo, hermanos míos, nos pide que lo pongamos, terminamos entonces predicando un Jesús que es un oso de peluche al que hay que abrazar y darle una oportunidad porque Él es tan amoroso. De nuevo, hermanos, no es que el amor de Dios no sea manifestado en la cruz, pero no distorsionemos la manera en que el carácter de Dios es mostrado en esa cruz. Y primariamente, repito, nos dice Romanos capítulo 3, versículo 25, fue para manifestar su justicia, porque Dios es un Dios santo. El cristiano necesita entonces desarrollar conexión, unión, vínculo, participación los unos con los otros de manera física y presencial para anunciar a todo pulmón en quién es el único que se encuentra la salvación, el Señor Jesucristo. Para eso congregamos, para eso hacemos hermandad, para eso estamos en comunión, para fortalecernos y poder entonces llevar a cabo la obra del avance del reino, llevar el Evangelio a otros lugares. Apliquemos esto a nosotros mismos, apliquemos esto a nuestra iglesia, apliquemos esto a esta congregación. Hermanos, hemos hablado de que quizá, muy probablemente, y creo que estamos muchos de acuerdo en esto, una debilidad de nosotros como iglesia es llevar a cabo efectivamente la obra del evangelismo como pueblo de Dios. Lo que estamos viendo entonces es que para poder nosotros hacer eso, es necesario primero que podamos fortalecernos en comunión los unos con los otros. Que podamos estar nosotros, hermanos míos, en una profunda relación personal que nos fortalezca para entonces poder hacer la obra. Hermanos, de nuevo, estoy aplicando esto a nosotros, aunque, al igual que en otras congregaciones y otras iglesias, muy probablemente pasa lo mismo. ¿Qué cosa? Hagamos evangelismo. ¿Quién va? Los mismos 3 o 4 levantan la mano. Los mismos 3 o 4 que hacen también esto, también aquello, también ahí, también allá. Ay, ¿por qué no estamos haciendo evangelismo? ¿Por qué no estamos llevando las misiones al mundo entero? Hermanos, porque no se puede con 3, 4, 5. Es necesaria la comunión del pueblo de Dios fortalecida en oración, en ayuno, en el Señor, en doctrina, en santidad. Y entonces cuando se diga, hermanos, vamos a alcanzar al mundo, hombre, se levantan todos. Pero mientras se sigan levantando solo los mismos 3, 4, 5, hermanos, seguimos en lo mismo. Y Juan entiende esto.
Y dice, hermano, yo sé que están haciendo ahí la obra. Gallo, yo sé que están ahí trabajando. ¿Sabes qué? Voy para allá. No hablemos de estos asuntos por carta. Voy a estar allá contigo y voy a estar presencialmente. ¿Qué es lo que impulsa a un anciano de alrededor de 90 y tantos años a hacer un viaje en aquel tiempo, desde Éfeso, donde se encontraba, hasta algún lugar de Asia Menor donde estaba Gallo, con todas las dificultades, obstáculos e incomodidades, además de peligros, que él iba a correr al moverse desde donde estaba hasta donde está Gallo? Y él está, no, voy para allá, Gallo. ¿Qué es lo que lo impulsa? Hermanos míos, el amor por el avance del reino, el amor por alcanzar las almas perdidas, el amor por el Señor. Algunos dirían ya que el viejito se queda ahí tranquilo, descansando, ya vivió, ya dio lo que tenía que dar. Hombre, está cansado el viejito. Oh, no Juan. No Juan. Dice Juan, voy para allá y nos vamos a ver cara a cara. Hermanos míos, es parte esencial de la naturaleza del cristiano, el buscar fortalecerse en comunión con sus hermanos, entendiendo el propósito, entendiendo que si no desarrolla esa comunión y si no desarrolla esos lazos estrechos de corazón a corazón con sus hermanos, es imposible que pueda servir en última instancia en aquello a que el pueblo de Dios ha sido llamado. Es imposible. Usted solo no lo va a hacer. Un ministro solo no lo puede hacer. Un líder de la iglesia solo no lo puede hacer. Ha de ser el pueblo de Dios que trabaje junto. Ese ha sido, hermanos míos, el diseño de Dios para las relaciones humanas desde el principio, como vimos en Génesis capítulo 1, en donde Dios crea al hombre a su imagen y semejanza para tener relación primeramente con Dios, también con los otros seres humanos a su alrededor y fortalecerse para hacer la obra del reino. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Hermanos, ocurrió Génesis capítulo 3. El pecado entró al mundo, lo que conocemos como la caída. Y eso lo ha arruinado todo. En el versículo 8 de Génesis 3 dice, ya después de que Eva tomó del fruto que Dios dijo que no debiera comer, comió de él, le dio a su marido. Ya después que el pecado entró al mundo y lo arruinó todo, mira el versículo 8, dice, y oyeron, estos son Adán y Eva, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, se ha roto el vínculo de relación entre el hombre y Dios. El hombre ya no quiere estar en relación con su Creador porque le tiene miedo. Usted escucha a esa gente atea, esa gente que blasfema a Dios, esa gente que no quiere saber nada de Dios, y que ataca a la iglesia, y ataca al cristianismo, y ataca a la fe, y ataca a Dios. Es un hombre, una mujer profundamente lleno de miedo. Y se esconde de Dios. Su manera de defenderse, su manera de mostrar que no tiene miedo, es tener una boca muy grande. Es atacar con palabras. Porque es la única manera que tiene para poder atacar a un Dios que en cualquier momento le quita la vida. En cualquier instante. Y cuando Dios acerca su mano para acabarlo, esa persona se muere de miedo. Se muere de miedo. Tiene miedo de morir. Se asusta. Ay, Señor, dice. Ay, Señor. Claro, es muy fácil hablar de alguien al que no tienes enfrente. Ya no digamos tener al Dios Todopoderoso del universo enfrente. Y esto es lo que está haciendo Adán y Eva. Tienen miedo, se esconden, hermanos. Ahora el hombre piensa no necesitar a Dios ni a los demás. Eso es egoísmo, es arrogancia, es orgullo, es la idolatría del ego, la adoración del yo, justo lo que la serpiente antigua quiso que ocurriera.
Ahí mismo en Génesis capítulo 3, pero ahora el versículo 23, y dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada escondida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, de nuevo se rompió el vínculo de relación con Dios y el hombre no solo no quiere estar en relación con su Creador, sino que no puede estar en relación con su Creador a causa de su pecado. Quiere ser individual, quiere ser independiente, quiere que nadie lo moleste, no te metas conmigo, yo no me meto contigo, déjame en paz. Eso es egoísmo, repito, eso es arrogancia, es orgullo, es la idolatría del ego, la adoración del yo, justo lo que la serpiente antigua quiso que ocurriera. A partir de esto, todas las relaciones del hombre han sido dañadas por el pecado. Eva dio de comer a su marido. Adán culpó a Eva de la caída y culpó a Dios mismo de su propia desobediencia. Caín mató a Abel. La maldad se multiplica y así llegamos a Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estamos hablando de Génesis capítulo 6, hermanos. Hace aproximadamente unos 6,000 años. Ya hace 2,000 años Jesús predicando dijo en Mateo capítulo 10 versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Lo mismo que vemos en Génesis capítulo 6, en donde Dios miró al hombre y vio que los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente el mal. Viene Jesús predicando 4,000 años después y dice, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe cuál es el problema? El mismo problema desde que el pecado entró al mundo. El corazón. Y quiero que note cómo todo lo malo que sale del corazón, de acuerdo a Jesús en su predicación en Mateo capítulo 10, versículo 19, tiene que ver con dañar a los otros y ofender a Dios. Homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Las relaciones han afectado. El hombre no sabe cómo tener relaciones de paz los unos con los otros. Es por eso que después, en el versículo 7 de ese capítulo 6 de Génesis, Dios decide raer de sobre la faz de la tierra a los hombres con el diluvio a causa de su gran perversidad. Lo que sucedió a partir de la caída, hermanos, se conoce como alienación. Escucha esa palabra, una palabra un poco técnica que voy a explicar brevemente. Alienación. Alienación, desde el entendimiento de la palabra de Dios, se refiere a ese estado en el que se encuentra el ser humano separado de Dios y en enemistad contra Él a causa del pecado y la rebelión de su corazón. Si usted escucha que alguien dice una persona alienada, en términos populares, en términos coloquiales o seculares, muchas veces le dan el significado de estar fuera de sí, fuera de su mente, estar alienado, pero en teología es simple y sencillamente manifestar esa condición y ese estado del hombre natural sin Cristo en enemistad contra Dios y en enemistad con los demás. Alienación. Esa alienación del hombre para con Dios se refleja en una alienación para con su prójimo. El ser humano está radicalmente corrompido por naturaleza y muerto en sus delitos y pecados sin Cristo, según nos dice Efesios capítulo 2, versículos 1 a 3. Y solo y únicamente Cristo por el Evangelio puede solucionar esa condición. Solo Cristo puede. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Hagámoslo personal, en ti, en tu persona, en tu vida como cristiano hoy. Esta mañana estamos aquí sentados y cada uno de nosotros nació como todo ser humano nace, pecadores. Y todo esto que hemos hablado de la alienación y todo esto que hemos hablado de cómo el pecado ha corrompido el corazón del hombre para que su relación con Dios sea dañada y su relación con los demás sea dañada. ¿Cómo eso, hermano mío, hoy en esta mañana que viniste a la iglesia, que viniste a sentarte aquí, te está afectando y está afectando la vida en comunión con los demás? Hermanos, a pesar de haber sido redimidos por el Evangelio,
en los deseos de la carne y en la inmadurez de nuestro carácter, muchas veces buscamos alienarnos porque nos resulta más cómodo. Y gloria a Dios, usted está escuchando esto y está aquí sentado. Pero algunos, sin tener una razón válida, no están aquí hoy en la iglesia. Están haciendo cualquier otro tipo de cosa. ¿Por qué? Pues porque es más cómodo no venir que venir. No quieren saber de nuevo ningún tipo de conexión y relación con la iglesia y con los hermanos. ¿Por qué? Porque, hermano, es más cómodo no tener que tratar con otros pecadores que tener que tratar con ellos. Es mucho más cómodo no tener que yo tratar de comportarme como el pecador que soy para encajar en un grupo que no lo sé, hermano. Es difícil la vida cristiana y entre los hermanos. Mejor me quedo en casa. Mejor no me relaciono con ellos. Mejor solo sonrío de lejos los domingos y nos vemos el próximo domingo. Y te conocemos de nombre, pero no conocemos tu corazón. Y nos conoces de cara, pero no sabes cómo somos nosotros en nuestro carácter. Porque quizá no estamos haciendo esas conexiones, hermanos. Tristemente, muchos prefieren no trabajar ni desarrollar compañerismo y relación con los hermanos en el cuerpo de Cristo a causa de comodidad. De ahí que Pablo se los recuerda a los hermanos en la iglesia de Colosenses 1, 21 a 23. Y dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Note esto. Pablo está hablando a los hermanos en Colosas, hermanos cristianos, y les dice, ustedes eran antes extraños. No se conocían ustedes. Y no solo eso, algunos de ustedes incluso eran enemigos. Refiriéndose Pablo a judíos y gentiles. Unos no se conocían, pero no eran enemigos. Pero otros incluso eran enemigos. Dice, haciendo malas obras. Pero ahora, Él os ha reconciliado. ¿Te ha reconciliado el Señor para consigo mismo y por lo tanto con los otros hermanos en tu iglesia? Si es así, entonces, hermanos, ¿qué pasa con esas relaciones que debieran ser profundas, que deberían ser significativas, que deberían ser reales? De nuevo, con la mira, con el propósito de fortalecernos para avanzar el reino. ¿Qué pasa con eso? Él nos ha reconciliado, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y escuche esto que dice el versículo 23 de Colosenses 1. Si es que en verdad has permanecido fundado y firmado en la fe. Ahí está la explicación de por qué algunos, aunque dicen que son, no están. Hermano, lo está diciendo el apóstol Pablo. Esto es si en verdad has permanecido fundado y firmado en la fe. Si no, pues entiende que no se le pueden pedir peras al olmo. No se puede. No podemos pedir que alguien tenga una relación de compañerismo, de hermandad. No podemos pedir que haya una comunión sincera, real, cristiana, bella, hermosa. Si el requisito primario para que eso ocurra es ser cristiano y no has estado firme y fundado en la fe, hombre, entiendo que no puedas desarrollar una comunión con tus hermanos. Y dice, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, Juan es verdaderamente un hombre nacido de nuevo. Él es regenerado por el Espíritu Santo. Él está en Cristo Jesús por Dios el Padre y no está en enemistad con el Señor, ni está desconectado de sus hermanos en el cuerpo de Cristo. Y por eso dice el versículo 14 de este texto en esta mañana, por eso espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Hermanos míos, ese espero puede entenderse como anhelo. Tengo muchas ganas ansío con todas mis fuerzas el verte pronto para que platiquemos juntos los asuntos del reino del Señor Jesucristo y el avance de su reino. ¿Has sentido esto alguna vez? Que dices, hermano, necesitamos reunirnos para hablar asuntos de la fe. Necesitamos reunirnos para tomar decisiones respecto a cómo va a avanzar la iglesia. Necesitamos estar juntos y fortalecernos para saber cómo vamos a honrar al Señor como su iglesia que somos. ¿O nunca ha pasado esta idea por tu cabeza? No tienes ni el más mínimo interés quizá en decir,
¿Y si mañana pasa algo en la iglesia? ¿Y si mañana empieza la persecución? ¿Y si mañana nos prohíben congregar? ¿Y si mañana nos quedamos sin edificio? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, qué haríamos? Esas no son ideas que te importen. Más bien quizá te pones a pensar, hoy si me quedo sin trabajo, hoy si me regresan a mi país, hoy si me agarra la migra. Eso sí te preocupa. Pero hermano, lo más preocupante debe ser qué es lo que va a suceder con los hermanos que necesitamos crecer y avanzar los asuntos del reino de Dios. Porque ese reino es eterno. Porque ese reino, hermanos míos, es por el cual, y el único por el cual vale la pena dar la vida. Por lo demás no importa. Hermanos, sea aquí, sea en China, sea en cualquier otro país, el mismo Dios que te sostiene aquí te va a sostener donde te lleve. Exactamente el mismo. No es diferente. O porque cruzamos una frontera, nuestro Dios ahí ya no tiene jurisprudencia, no tiene derecho. Ay, no es que ahí yo tenía más fuerza, dice Dios. No, pero en este país no tengo tanta fuerza. No, hermanos, es exactamente el mismo Dios. Con los mismos recursos, ilimitados, infinitos, con la misma gracia, con el mismo perdón, con el mismo amor por ti, por eso te salvó. Uno de los ejemplos, hermanos míos, más evidentes de esta desconexión que tenemos como cristianos muchas veces se ve en los fenómenos que ocurren a causa de la tecnología. Esa podría ser una gran aplicación para nosotros, hermanos. De hecho, es la que escogí para hablar de esa relación que debemos tener. Mire, en nuestro mundo moderno, cada día las relaciones personales se han ido sustituyendo por interacciones virtuales. ¿Usted sabe esto? La influencia generalizada de los avances tecnológicos ha llevado a una desconexión de estas relaciones personales fundamentales. No le tengo que explicar esto, hermano. Niños desde pequeños, ¿cómo diríamos? Hechizados con los celulares, con las pantallas. Les hablan y ni les escuchan. Ni les hacen caso. Oye, que te estoy hablando. Estoy en un púlpito, hermano. No puedo decir algunas palabras que quisiera decir. Pero en verdad es que están hechizados con esto. Abobados, creo que esa palabra la puedo usar. Abobados, ¿no? Están tontos con eso. Les está friendo el cerebro. Y la naturaleza, hermanos míos, incorpórea, ficticia e imaginaria de las relaciones que ellos desarrollan a través de dispositivos, de redes sociales, de todo lo que esta tecnología trae, hermanos míos, afecta profundamente la manera en que nos relacionamos. La influencia generalizada de esos avances tecnológicos, hermanos, ha fomentado una desconexión humana. Ha dañado, hermanos míos, la manera en que las personas buscan relacionarse. En lugar de fomentar, hermanos míos, una verdadera interacción o conexión, las interfaces digitales a menudo sirven como barreras, aislando a las personas de una interacción significativa. Las redes sociales ofrecen una apariencia de estar conectados, pero a menudo lo que generan es superficialidad y aislamiento, distanciando a los individuos de una comunión auténtica, o sea, alienación. ¿Pero por qué es peor? Hermanos míos, porque el engaño es que da la impresión de que estamos conectados. ¿Cuántos amigos usted tiene? Si usted piensa en su grupo de amigos y dice, o en su grupo de conocidos, ¿cuáles de ellos son mis amigos? Y como muchas veces uno dice, bueno, los cuento con una mano. Ajá, pero ¿cuántos amigos tienen Facebook? No, que 300 y tanto, que yo qué sé, póngale un número. Entonces se da cuenta, la realidad no se corresponde con esa realidad virtual de la que se habla. Porque según la realidad virtual usted tiene cientos de amigos. Pero en la vida real usted tiene 2 o 3. Como mucho quizá. Como mucho quizá. Entonces ahí está el engaño, hermanos. Paradójicamente, la era de la información y la comunicación
ha generado al mismo tiempo la era de falta de comunión real. No existe eso ahora. Y uno de los ejemplos más claros, hermanos, es el fenómeno de lo que hoy se conoce como la iglesia online, la iglesia en línea. Si bien es cierto, hermanos, que las innovaciones tecnológicas han brindado acceso a recursos sin precedente como sermones, predicaciones, estudios bíblicos, también, hermanos, han facilitado un alejamiento preocupante del compañerismo físico y real. Es bíblicamente antinatural tal cosa como iglesia en línea. Eso nunca ha existido, nunca existirá. Eso no es iglesia, hermanos. Eso no es iglesia. Usted puede, permítame darle este ejemplo, usted puede ver una película de guerra en su casa. Hace cuenta que dice, quiero ver una película, me gustan las películas de acción, me gustan las películas de guerra. Ok, allá usted, vea su película de guerra. Se sienta en la sala de su casa o se pone en la cama debajo de las sábanas, prende su película y la ve. Hermano, usted va a ver toda la acción de la película. Usted va a ver los balazos, usted va a ver que un ejército venza a otro, el drama de todo la película, pues. Pero usted no está en la guerra. Usted está en su cama. Usted está en el sofá de su casa. Ahí usted no va a recibir balazos, ¿verdad? Usted no va a estar lleno de lodo y allá escondiéndose entre los matorrales a ver si usted puede matar al enemigo. Usted nada de eso va a vivir. Se va a emocionar porque está viendo la película y al ver la película en la pantalla, ¿qué es lo que sucede? Que su naturaleza reacciona a esas emociones. Pero eso no es real. Del mismo modo, hermano, ver un servicio dominical en línea no es estar en la iglesia. Usted puede ver que ahí pasa todo. La gente canta, el pastor predica, los hermanos a veces se miran en el video y usted va a sentir y emocionarse como que usted está allá. Y se va a engañar a usted mismo pensando, bueno, no pude ir, pero ya lo vi en Facebook. No, usted no estuvo. Usted está viendo una película. Ahora, los que estamos aquí, nosotros sí estamos viviendo esto. Pero si usted solo está viendo la pantalla, usted está viendo una película. Esa es la realidad, hermanos. Eso no lo hace estar en la iglesia. La enseñanza bíblica es que la reunión física de los creyentes tiene un profundo significado teológico. Y algunos hermanos se preguntarán, hermano, ¿y entonces por qué tenemos la cámara allá y estamos transmitiendo en Facebook? Entonces quitemos eso de ahí. ¿Y por qué entonces ahí andamos subiendo las predicaciones a YouTube? Hermanos, lo hacemos con el único objetivo y propósito, no de sustituir la iglesia, sino de que sea complementario después de que usted haya venido a la iglesia. Y usted pueda tener eso como una herramienta para sentarse en casa, y si quiere verlo en Facebook o quiere escucharlo por YouTube, y con calma, usted sabe cómo hablo y a lo mejor muy rápido, a lo mejor me equivoco, pero usted con calma en casa puede pausar, puede retroceder y su Biblia a un lado y usted está estudiando más tranquilamente. Esta debe ser, hermanos míos, una herramienta que complementa, no que sustituye. Jamás, nunca le diríamos a nadie, no te preocupes si no puedes venir, velo por Facebook. Se entiende de nuevo que hay razones válidas a veces por las cuales uno no puede asistir y entonces, como dije, de manera de ayuda, bueno, hermano, mira, está en Facebook, ¿sabes qué? Está en YouTube, el sermón, lo puedes escuchar después. Pero no porque estemos diciendo es lo mismo o estemos diciendo esto sustituye la interacción real de venir y sentarnos y hablar. Todo aquel que ha escuchado, hermanos míos, a un pastor predicar en vivo, sabe que no es lo mismo escucharlo después en audio. No es lo mismo. ¿Por qué, hermanos? No simplemente porque el hombre, el ministro, está parado enfrente de usted, sino porque está ocurriendo algo que es imposible que ocurra a través de una transmisión en cualquier red social o en YouTube o donde sea. Y es el hecho de que cuando la Biblia se hable y es el domingo, el día del Señor, el Espíritu Santo está obrando a través de lo que está ocurriendo en la iglesia, porque eso es lo que Él mandó. Y eso es imposible que se tenga, hermanos míos,
en otro tipo de contexto, en otro tipo de entorno. Cristo, hermanos míos, murió en la cruz para redimirse a sí mismo un pueblo, de tal manera que lo que ese pueblo hace, lo hace de manera corporativa, en comunidad, en conexión, ejercitando los mandamientos que encontramos en el Nuevo Testamento de los unos a los otros. Y por eso es que tenemos que estar aquí. Si bien es cierto que la fe en Jesucristo es un ejercicio personal, nunca debemos olvidar que no es un acto individual. Son cosas muy diferentes. Fe personal, amén. Amén. Fe individual, nunca. Fe personal, yo necesito trabajar en mi relación con Dios. Nadie puede trabajar mi relación con Dios más que yo mismo en el Señor. Eso depende de mí, orando y postrado a los pies de Cristo para que yo crezca en Él. Eso es personal. Individual sería, yo no necesito de ninguno de ustedes. Yo me puedo quedar en casa solo. Yo tengo mi Biblia. Yo prendo el servicio en YouTube, yo lo escucho. Eso nunca. Porque ha de ser, hermanos míos, colectivo. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces veamos ahí está el mandato a congregar, y ahí está el mandato, hermanos míos, a exhortarnos los unos a los otros. ¿Y cómo hacemos eso? Si no, movámonos a iglesia en línea. Imposible. Todo el efecto de la verdadera comunión personal con Cristo a través de su cuerpo, hermanos, que es la iglesia, se pierde cuando se experimenta únicamente a través de una pantalla, o un audio, o un podcast, o una conferencia virtual. Los recursos que tenemos, hermanos míos, por la gracia de Dios, podemos tener acceso a través de esos medios tecnológicos, repito, deben ser complementarios, no suplementarios. Está mal escuchar entonces un podcast. No, hermano, no. Mientras lo estés usando como un complemento como una ayuda. Si lo quiere ver de esta manera, mire, son una herramienta. Pero la herramienta no es el obrero. La herramienta no hace el trabajo, hermano. Porque si las herramientas hicieran el trabajo, pues nadie contrataría gente. Y comprarían solo herramientas. La herramienta hace el trabajo, sí, solo sí. El hombre que sabe usar la herramienta, la usa apropiadamente para realizar ese trabajo. Si no, no sirve de nada. Hoy en día hay quienes tristemente consideran que su pastor es aquel pastor de YouTube. Ese es mi pastor. ¿Cómo? Si ni te conoce. Y tú no lo conoces a él. Digo, lo escuchas. Y de nuevo, hermanos, aclaro. Sí, buena enseñanza, sí, aprendizaje, sí, todo eso. Pero no es tu pastor. Algunos dicen que su iglesia es la iglesia a la que siguen en redes sociales. Yo no tengo una iglesia así que yo asista, pero se puede decir que mi iglesia es la iglesia de tal lugar porque yo sigo sus transmisiones. Eso no es cierto. Eso no es verdad, no es tu iglesia. Y tristemente, hermanos, en nuestro medio eso sucede. Ni los vemos por acá. Y andan por allá por la calle y dicen, oye, ¿tú vas a la iglesia? Sí, Iglesia Bautista Trinidad, es mi iglesia. ¿Es tu iglesia? No es tu iglesia. ¿Eres miembro de esa iglesia? No sé, ya has tomado el curso de membresía, ya has hablado con los hermanos, los líderes, el pastor para la membresía de la iglesia. No, tú eres un visitante y gloria a Dios porque nos estés visitando, te queremos. Pero de allá decir es mi iglesia y soy miembro de esta iglesia, tengo un compromiso con esta iglesia, pertenezco a esta iglesia local. Esa es otra historia. Esa es otra historia, hermanos. Con todo lo que el acceso a la tecnología, hermanos, y las redes sociales pudo haber traído de bueno para que la verdad del Evangelio sea escuchada y avance en el mundo, debemos también ser cuidadosos y nunca creer que ese es el modelo que Dios nos instruyó para hacer evangelismo. Esta parte, hermanos míos, es la más importante con respecto a tener cuidado con esas redes sociales. En lo que respecta a la iglesia, en lo que respecta a escuchar sermones, en lo que respecta a los ministerios online y todo eso. Podemos decir muchas razones. Oye, mira, pero esto, oye, mira, pero no estás creciendo, oye, mira, pero no te conocen los hermanos. Pero lo más importante es que ese no es el modelo que Dios ha mandado
que se lleve a cabo para llevar el avance del reino a las naciones. Ese no es el modelo. Y me entristece saber, hermanos, que incluso pastores y ministros a los que puedo admirar y apreciar, muchas veces ya no sé dónde están parados en este sentido. Porque parece que el auge de las redes sociales y el tiempo que invierten a las redes sociales, hermanos, no lo sé, pareciera que son precisamente conocidos por sus redes sociales. Y cuidado con eso. Porque repito, no es el modelo que Dios determinó para el avance del reino de Dios. Dele las vueltas que quiera, póngalo como a usted se le ocurra, no es el modelo que Dios mandó. No existe tal cosa como un ministerio de redes sociales, no existe tal cosa como ser evangelista en Facebook, no existe tal cosa como un influencer cristiano, no existe tal cosa como seguidores del tal fulano. Eso no es de cristianos, ni ha sido jamás un principio de modelo cristiano. Nunca. Porque si yo digo, no se encuentra nada de eso en la Biblia. Claro, hermanos, que no habían redes sociales. Por eso dije, ni siquiera se encuentra el principio por el cual pudiéramos nosotros decir que eso está bien hacerlo. Ni el principio que diga uno, bueno, eso aplica así, por lo tanto podemos nosotros emprender un ministerio online. No, hermanos, no existe. Absolutamente no existe. La tarea de llevar el evangelio al mundo es cara a cara, de manera personal, es una interacción genuina en la que hagamos que otros sean seguidores, no de uno mismo, sino de Cristo. ¿Y cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. No podemos, hermanos míos, poner la practicidad sobre la fidelidad. Es decir, no podemos decir, es que sí funciona, muchos están escuchando así la palabra de Dios. Sí, pero no lo ha mandado así el Señor. No ha mandado que sea por redes sociales. Ha mandado que sea cara a cara y en persona, uno a uno, físicamente, presencialmente, personalmente. Eso es lo que ha mandado el Señor. Una de las consecuencias más tristes, hermanos míos, de la iglesia moderna es que se ha caído en un desorden en cuestiones de evangelismo. Porque algunos de sus miembros andan buscando imitar no a Cristo, quien compartió y anduvo con sus discípulos físicamente, corporalmente. El Dios del universo encarnó y se hizo hombre para estar con nosotros. No nos mandó un WhatsApp. No creó un holograma, no dejó caer la Biblia desde el cielo, vino físicamente con nosotros a darnos salvación. ¿Y qué pasa, hermanos míos? Que cuando copiamos estas cosas del mundo, cuando imitamos lo que el mundo hace, pareciera que algunos cristianos andan ya solo buscando el me gusta de las personas al otro lado de la pantalla. Que nos den un like. Que nos den un me encanta. Andan muy felices cuando ven crecer el número de sus seguidores, aunque estos no sean seguidores de Cristo. Pero que me dé mi like. Eso cómo me encanta, cómo me hace feliz. ¿Hasta dónde llegaremos, hermanos, si no ponemos un alto? Se ha violentado el orden divino de ir a discipular a las naciones, porque en algunos casos ha llegado el mensaje, pero no hay ahí ningún mensajero. Hermanos, es terrible. No nos damos cuenta porque no lo pensamos, pero cuando lo analizamos es una cosa terrible. Nunca, repito, nunca Dios dio la orden de que vean cómo llega el mensaje, aunque ustedes no lleguen allá. Nunca. No. Nos mandó a que nosotros vayamos con el mensaje, que estemos ahí presencialmente llevando esa palabra. Mire lo que dice la palabra del Señor respecto al orden en que se debe llevar el evangelio a los demás que no conocen la verdad de la salvación en Cristo. Romanos capítulo 10, versículos 10 a 15 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hasta aquí, hermanos míos, Pablo, ¿qué está diciendo? El Evangelio. Nos está explicando, este es el mensaje. Este es el mensaje que se ha de predicar. Esto es lo que se le ha de decir a los que no conocen a Cristo para que crean y sean salvos.
Ahora, note el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Note la pregunta de Pablo. ¿Cómo se debe hacer esto? ¿Cómo se debe hacer? Después pregunta el mismo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué está diciendo Pablo? Hay que prepararlos, hay que enviarlos, hay que ir. Tienen que llevar el mensaje para que entonces ellos prediquen, los demás oigan, crean e invoquen el nombre del Señor. Como está escrito, dice Pablo, cuán hermosos son los pies. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos míos, los pies, porque hay que ir. No los en vivo, no los podcasts, no, qué hermosos son los YouTubes, nada de eso dice. Dice que hermosos son los pies de aquellos que van a llevar el Evangelio. Qué hermosos son los pies de esos hombres y esas mujeres que constantemente están buscando de manera personal interactuar con otros para compartirles el Evangelio. Se da cuenta que no dice absolutamente nada más, sino que el énfasis es en aquellos que van. No podemos, hermanos míos, sustituir al mensajero por el simple mensaje a través de otros diferentes canales. La herramienta no es, hermanos míos, lo que tiene que llegar, sino el obrero que sabe usar la herramienta. ¿Qué sucede cuando llega el mensaje, pero no llega el mensajero? Y de nuevo, esto es lo que está ocurriendo con redes sociales ahorita. Gloria a Dios, se está escuchando el mensaje de la salvación en muchos lugares. Sí, es verdad, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. De nuevo, el problema es que no es el método, no es la manera, no es el cómo Dios dijo que se debía llevar. ¿Qué es lo que tiene usted? Tiene posiblemente personas que van a escuchar el Evangelio a través de estos diferentes medios electrónicos y tecnológicos, y puede ser que lo crean, hermano, gloria a Dios. Pero entonces, ¿a qué iglesia van a asistir? ¿Ya creyó una persona ahí en algún lugar? ¿A qué iglesia va ahora? Probablemente no hay una iglesia sana a la cual asista. ¿Y qué va a hacer entonces? Ya creí el Evangelio, ya escuché ese video de YouTube que me mandó. ¿A qué iglesia voy? No, pues busca allá en tu área. No, es que yo ya escuché, ya entendí la verdad de la sana doctrina, pero ¿sabe qué? Aquí iglesia a la que uno se mete, iglesia en donde es un relajo, la gente cayéndose, gritando como pollos y todo eso. ¿Voy allá? No, hermano, ahí no. Entonces, ¿dónde voy? ¿Y qué hace usted? ¿Por qué? Porque el mensaje llegó, pero no hay hombres y mujeres que hayan llegado ahí precisamente para poder, hermanos míos, un día discipularlos, hacerlos crecer, plantar una iglesia. Entonces están estas ovejas ahí, probablemente, porque digo, quizá hayan creído el Evangelio, muriéndose de hambre, porque no hay alimento espiritual. Y alguien diría, pues que se alimenten de las prédicas de YouTube. Claro, aquí se cumple el principio de que con aquello que los alcanzaste es aquello que les tienes que seguir dando para que continúen. Y de nuevo, hermanos, un caos, porque no es lo que Cristo mandó. No es lo que el Señor mandó. Hermanos, el problema es que no es lo que ha mandado el Rey del reino que estamos llamados a avanzar. Y uno puede ver videos, hermanos míos, por poner un ejemplo de cómo montar una bicicleta. Usted puede ver 20 tutoriales para saber cómo montar una bicicleta. Pero eso no significa que usted sepa montar una bicicleta. ¿Cómo se aprende a montar una bicicleta? Bueno, véase los tutoriales si no hay quien le enseñe. Pero tiene usted que comprar una bicicleta, tiene que usted montarse en esa bicicleta y empezar a darle. ¿Y sabe qué va a pasar? Se va a caer. ¿Y sabe qué va a pasar? Se va a raspar las rodillas. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a haber sangre. ¿Y sabe qué va a pasar? Le va a doler. Pero ¿sabe qué va a pasar? Va a aprender a montar bicicleta. Del mismo modo, hermanos míos, mirar y escuchar simplemente a través de diferentes medios electrónicos o tecnológicos, enseñanza, sana enseñanza, acerca de la vida cristiana,
no significa que usted sepa vivir la vida cristiana. Usted tiene que congregar, usted tiene que lidiar con otros pecadores, usted tiene que estar en sus rodillas, usted tiene que fortalecerse en el Señor, usted tiene que estar presente cara a cara con sus hermanos, y debe sufrir con sus hermanos y alegrarse con sus hermanos. Y duele, y uno sufre, y uno llora, pero uno aprende, pero uno verdaderamente aprende. Hermanos, quiero aclarar esto. No estamos tratando de demonizar la tecnología, ni estamos prohibiendo que nadie, ningún miembro de nuestra iglesia o nuestra congregación no pueda escuchar y edificarse de esos medios tecnológicos y esos recursos a través de medios tecnológicos. El punto es que debemos darnos cuenta de la urgente necesidad de que la iglesia se levante, salga de su comodidad y alcance a las naciones una persona a la vez, cara a cara, frente a frente, de manera real. Y solo lo podemos hacer si nosotros nos fortalecemos en la comunión que tenemos, en el Señor, como cuerpo de Cristo, en donde todos nos levantemos a hacer la obra. Ese es el punto. Entonces, cuando eso haga la iglesia, es que empieza a ser de bendición que hayan complementos en esos tantos recursos que tenemos. Porque solo muchos recursos, usted empieza a tener una cabeza tan gigante y se siente tan cómodo desde la comodidad de su hogar, que hasta empieza a pensar que usted es más cristiano que los demás no saben lo que usted sabe. Pero venga a vivir la vida cristiana. Eso es diferente. Eso es diferente. La mies, hermanos míos, es mucha, los obreros pocos, así que rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque si no, ¿dónde está la realidad del evangelio? No la parte digital, no lo virtual, la realidad del evangelio. ¿Cuál es la siguiente generación de cristianos, hermanos? ¿Cuál es la siguiente generación de cristianos? Tus hijos. Tus hijos son la siguiente generación de cristianos. Hermanos, no son aquellos a los que anunciemos las buenas nuevas y ellos vengan a creer, ¿no son ellos la siguiente? Bueno, eso depende de a qué edad los agarres. Porque seamos honestos, hermanos, no es lo mismo tener la energía de un muchacho de 16 años que tener, obviamente, la energía o la falta de la misma un hombre a sus 60, 70. Eso es lógico. Físicamente uno se agota, uno se cansa. Las responsabilidades son diferentes. Las cuestiones que uno tiene que atender son muchas. Pero son tus hijos, hermano. Los hijos de cristianos son esa sangre fresca que debe de impulsar el avance del reino en la siguiente generación. Y la pregunta es, ¿cómo los estás preparando para eso? ¿Cómo los estás preparando para eso? Hermanos, sinceramente, ¿no sería vergonzoso que teniendo nosotros la palabra de Dios, no sería vergonzoso que nosotros aprendiendo la verdad de la Escritura, no sería vergonzoso que diciéndonos una iglesia sana, ese montón de niños que está entre nosotros hoy, el día de mañana que tengan 15, 16 años, no sepan cómo llevar el evangelio a las naciones? ¿O no quieran ni les interese llevar el evangelio a las naciones? ¿Para qué los estamos preparando, hermanos? ¿Qué harán ellos para llevar el evangelio a las naciones? ¿Cuál es el mayor sueño que deseas para tus hijos en esta vida? Piénsalo. Los que tenemos hijos aquí, ¿cuál es el mayor sueño que tú tienes para tus hijos? Un buen trabajo, una bonita casa, un buen sueldo, salud, comodidad, que estén bien. Porque si eso es tu mayor sueño, entonces ni sueñes tú que van a ir buscando llevar el reino de Dios a las naciones. Ni lo sueñes. Porque si desde niño tú les estás modelando eso, si desde niños ellos están escuchando de ti, que a eso es lo que le das un alto valor, ser alguien en la vida, pues ese es el Dios al que tú te estás postrando, y tarde o temprano ellos también se postrarán ante ese falso Dios. Más vale que sea Cristo y solo Cristo, si queremos que la siguiente generación de cristianos, que son nuestros hijos, estén listos para llevar el evangelio a las naciones. No seremos padres perfectos, hermanos, pero nuestros hijos deben poder ver con claridad y sin ninguna duda que somos padres fieles a Cristo.
fieles a Jesucristo. En conclusión, hermanos, terminamos con esto. Los efectos que vemos de la tecnología, hermanos, cuando no son empleados de la manera que honra a Dios, son negativos en nuestra sociedad, porque crea una ruptura de las verdaderas relaciones humanas genuinas y crean una distorsión de lo que es la vida cristiana y de cómo hacer que el reino avance, y deben ser profundamente preocupantes para nosotros como cristianos. Como seguidores de Cristo, hermanos, debemos prestar atención y reafirmar la centralidad y la importancia de las relaciones encarnadas en el diseño de Dios para la humanidad, que son cara a cara, presencialmente, unos con otros, corazón a corazón, de manera significativa y profunda y real, hermanos. Porque en un mundo cada vez más marcado por las interacciones virtuales, hermanos, es necesario que nos esforcemos por cultivar, tener una comunidad y un compañerismo que sean auténticos, que sean cristianos. Debemos reconocer que la verdadera comunión con Dios y con los demás trasciende las limitaciones de cualquier tipo de tecnología que se quiera usar cuando esta comunión es real, presencial, corporal, cara a cara y de corazón a corazón. Solo eso va a fortalecer la iglesia, la unidad de la iglesia, para poder hacer la obra a la que hemos sido llamados, que es llevar el avance del reino. Eso es lo que tiene en mente Juan cuando le dice a Gallo: hermano, no te lo voy a escribir, no te voy a mandar un email, no te voy a mandar un WhatsApp, no te voy a grabar un en vivo, voy a ir a hablar contigo cara a cara para que hablemos asuntos del reino de Dios. Esto solo se puede hacer y solo puede haber eso en nuestro corazón si verdaderamente hemos venido a creer el Evangelio, hermanos, si verdaderamente hemos creído en el Señor. Y si estás aquí en esta mañana y tú no sabes nada acerca del Señor, quizás has estado en la iglesia pero todavía no estás en Cristo, que sea hoy el día en que vengas en arrepentimiento y fe para perdón de pecados, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor mío, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque dejaste tu trono en gloria, Señor. Encarnaste, te hiciste hombre, te humanaste para venir a donde nosotros, a un mundo caído, a estar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Sufriste como humano, fuiste tentado, Señor Jesucristo. Padeciste como un hombre. No nos mandaste una carta o un email o un en vivo. No nos dejaste un mensaje sonando quizá, Padre Santo, por toda la creación. No, Señor, tú veniste físicamente y volverás física y corporalmente, Señor. Padre, que entendamos que ese es el modelo para el cual tú nos has redimido, Señor. El modelo por el cual, Señor, nosotros debemos hacer la obra del Evangelio y llevarla a las naciones. Padre, te pedimos por esta congregación, Señor, que nos has dado. Te pedimos por esta iglesia para que, Señor, nos levantes. Señor, nos des fuerza. Señor, en tu misericordia nos uses para tu gloria, llevando el Evangelio a las naciones, Señor, al mundo, a otros, Señor. Y que lo hagamos con el modelo que tú has mandado, de manera presencial, personal, cara a cara y real. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.